Bienvenidos, bienvenidas. A lo largo de este video resolveremos ejercicios de cálculo de derivadas donde iremos aumentando el nivel de dificultad gradualmente, apoyándonos en las reglas de derivación. Vamos a calcular las derivadas de estas 6 funciones, donde en cada una de ellas se requerirá la aplicación de alguna regla de derivación específica, elegida de manera cuidadosa a partir del tipo de función que estemos trabajando. Dentro de esta presentación veremos que participan en la formulación de estas funciones polinómicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas inversas y funciones en las cuales se pueden escribir a partir de una base y un exponente variable. Bueno, una vez presentadas entonces el tipo de funciones, vamos a ponernos a trabajar. Antes de comenzar, necesito que hagas un repaso de todas las reglas de derivación que viste a lo largo de tus clases. Después de eso, continúa. Ahora sí, nuestra primera función es una división entre una función que es una función cuadrática, una función polinómica y una función raíz. Al momento de derivarla, la propuesta, lo que sugiero, es poder primero cambiar el aspecto de la presentación de la función para luego derivarla de una manera mucho más sencilla. Si nosotros distribuimos el denominador por cada uno de los términos que forman el polinomio numerador, nos vamos a encontrar con estos 3 términos en donde podríamos expresar a la x elevada con un solo exponente. En este caso, en este numerador queda x cuadrado dividido x en realidad a la u medio. Y como tengo una misma base, en este caso, al tener una división, los exponentes se restan. Esa es la manera en la cual surgen estas expresiones modificadas de cada uno de los términos que tengo acá a la izquierda. X a la 2 menos 1 medio me queda x a la 3 medios. Acá 4 por x a la 1 menos 1 medio, entonces queda x a la 1 medio. Y esta raíz de x en el denominador la podríamos reescribir como x a la menos 1 medio. Cuando tengo escrita entonces f1 de esta manera, derivarla ahora es mucho más sencilla. Fíjense lo que podemos hacer. Podemos derivar cada uno de los términos, dado que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y a eso me refería con hacer el repaso de las reglas de derivación, y si tengo que derivar una función por una constante, es la constante por la derivada de la función, y entonces al derivar esta expresión, ¿qué nos queda? El 3 medios, que vas a multiplicar adelante, por x elevado a la, y este 1 medio, ¿de dónde sale? De haber hecho 3 medios menos 1. Para derivar esta expresión, nos queda 4, que se ve como la constante, por la derivada de x a la 1 medio, en donde el 1 medio pasa a multiplicar adelante, y la x va a quedar elevada a la menos 1 medio. Menos 1 medio que sale ¿de dónde? De hacer 1 medio menos 1. Y en este caso, obviamente tengo una presentación muy parecida a la anterior, tengo una constante por una función, la derivada de eso va a ser la constante por la derivada de x a la menos 1 medio, que es menos 1 medio por x a la menos 3 medios. Este menos 3 medios, ¿de dónde sale? De menos 1 medio menos 1. Y ahí entonces, en definitiva, lo que tengo ya es la derivada, a la que la puedo escribir un poquito mejor, porque, por ejemplo, puedo simplificar este 4 con este 2, y en vez de escribir 3 por menos 1 medio, directamente puedo escribir menos 3 medios. Y así es como tenemos entonces la presentación final de la ley de la función f1'. Si alguien se pregunta por qué la profe no hizo el cálculo de la derivada de f1 a partir de la regla de la derivada de una división, fue solamente porque esta era una estrategia alternativa que hacía que la derivada salga de una manera más simple. Si alguien quiere, por supuesto, los y las invito a que calculen la derivada de f1 a partir del uso de la regla de la derivada de la división. Obviamente les va a quedar un poquito más larga en cuanto a todo el desarrollo, pero el resultado es el mismo. La siguiente función a derivar es una función que surge a partir del producto de una función polinómica con una función exponencial. Entonces, para derivar a la función f2, lo que voy a hacer es el uso de la regla de la derivada del producto, que dice lo siguiente. Es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar
más la primera función por la derivada de la segunda. Este paso diría que es conveniente hacerlo en los primeros ejercicios de cálculo de derivada. Después, a lo mejor, cuando uno ya derivó varias veces, no hace falta hacer este paso. Bueno, tenemos que derivar entonces la expresión x cubo más 2x, la derivada de un polinomio. La forma de derivarlo es a partir de pensar en la derivada de la suma de cada uno de esos términos, en donde la derivada de x cubo es 3x cuadrado, recordando un poco la regla que estuvimos utilizando en el ejercicio anterior, el 3 que baja y la potencia queda 3 menos 1, más la derivada de 2x, que en este caso es 2. ¿Por qué? Porque es 2 mirado como constante y la derivada de x es 1. Por e a la x sin derivar. Más este polinomio sin derivar por la derivada de e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x, es ella misma. La derivada ya en este paso estaría totalmente calculada. Da la sensación de que dejarlo así no sé si es tan conveniente. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que e a la x es una expresión que la puedo sacar factor común y puedo escribir mejor la presentación de la función. Digo, si alguien quedaba acá en el cálculo de la derivada, mal no estaba. Pero sugiero hacer este paso en el que queda mejor presentada la ley de la derivada de f2. Para realizar la derivada de la función f3, vamos a hacer uso ahora sí de la regla de la derivada de la división. La función f3 es una división entre expresiones que están vinculadas con funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vamos a hacer ese primer paso para los primeros ejercicios en los que escribimos la derivada de f3 será, según la regla de la derivada de la división, la derivada de la función numerador por la función denominador sin derivar, menos el menos de la propia fórmula, la función numerador por la derivada de la función denominador dividido la función denominador al cuadrado. Ese, digamos, es como mi primer paso, es como un esqueleto que me construye y que me indica qué tengo que hacer ahora. La derivada de la función coseno y la derivada de la función 1 menos seno de x. Vamos a hacer eso entonces en el paso que sigue. La derivada de la función coseno es menos seno de x. La derivada de la expresión 1 menos seno de x, lo que vamos a hacer es derivar esa resta. La derivada de 1 es 0, menos la derivada del seno, que es coseno de x. Y un poco el mismo comentario anterior. El ejercicio acá ya estaría resuelto, ya encontré la derivada. Pero puedo continuar un poquito escribiendo esto algebraicamente de manera diferente, pensando en este caso, distribuir la expresión del seno, juntar estos cosenos y ver qué es lo que queda, ¿no? Si yo hago eso, en el paso siguiente, fíjense, menos seno de x por 1 menos seno de x. Menos seno de x menos seno de x es menos menos más seno cuadrado de x. Y menos coseno de x menos coseno de x es más coseno cuadrado de x. Esto, como ustedes ya saben, es 1, entonces la expresión la puedo escribir de esta manera. En el numerador, entonces lo único que queda es 1 menos seno de x. Y bueno, gracias a que busqué esa forma alternativa, me doy cuenta que podría cancelar todo este término con uno de los que tengo en el denominador. Y la presentación final del cálculo de la derivada es esta, 1 sobre 1 menos seno de x. Vayamos al ejercicio 4. La función f sub 4 también es una división de expresiones y entonces para derivar a la función f4 vuelvo a aplicar la regla de la derivada de la división. Genero el esqueleto que les hablaba recién de cómo tendría que hacer la derivada de la división, en donde dejo expresado que tengo que poner la derivada de la función numerador por la función denominador sin derivar, menos el de fórmula, la función numerador por la derivada de la función denominador dividido la función denominador al cuadrado. Bien. La derivada de x es 1, por eso es que acá en realidad hay un 1 escondido. Pero la derivada de la raíz de x a la 5 menos 1 se resuelve a partir de regla de la cadena. Entonces, la derivada de esta expresión me parece que la vamos a hacer un poquito diferenciada. Vamos a hacer algunas cuentas acá abajo para demostrar que es realmente lo que pongo en este paso. Cuando la función que tengo que derivar se puede ver
partir de una composición entre dos funciones, la regla de la cadena, que aquí se las comparto, me dice que la derivada de esta composición de f chiquitita compuesta con g chiquitita en x es la derivada de la f chiquitita evaluada en la función de adentro, que es la g, por la derivada de la g. Entonces, en este caso, para nuestra función raíz cuadrada de x a la 5 más 1, lo que tenemos que hacer es identificar quién sería, en este caso, la f chiquitita y la g chiquitita para que en la composición aparezca esta ley. Claramente, en este caso, la función f de x sería raíz cuadrada de x y la función g sería x a la 5 más 1. De esa manera, esta función surge de hacer f compuesta con g en un x. ¿Cómo la derivamos? Siguiendo exactamente esta regla. Entonces necesitamos conocer muy bien quién sería la derivada de la f, quién sería la derivada de la g y teniendo en cuenta esta escritura. Ante esta presentación, entonces f' de x es 1 sobre 2 raíz de x, g', en este caso, sería 5x a la cuarta, es derivar este polinomio. Y ahora lo que tengo que hacer es tener cuidado de que al momento de derivar la función raíz de x a la 5 más 1, tengo que utilizar esto. La derivada de la f, que la tengo acá, pero evaluada en g de x. Entonces, es la ley de la derivada donde en el lugar de la x lo que voy a poner es la expresión de la g de x. Entonces, acá voy a empezar a poner 1 sobre 2 raíz de x a la 5 más 1 y luego dice la fórmula por la derivada de g de x. Y la derivada de g de x es 5x a la cuarta. Teniendo entonces esto bien claro, es donde lo voy a escribir en el paso que estábamos viendo recién. La expresión de la derivada de la raíz de x a la 5 más 1 es esto, que es exactamente lo que habíamos encontrado recién. Esto que está acá. Lo mismo, lo mismo. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, podemos seguir adelante. Entonces, en el paso siguiente, por ejemplo, lo que podemos hacer es juntar esta x con este x a la cuarta como x a la 5 y la expresión de la derivada ya la tenemos. De nuevo, amerita la presentación continuar haciendo pasos algebraicos para tratar de escribir de una manera mucho más compacta a la ley de la derivada. ¿Qué es lo que se puede hacer en principio? Este numerador está conformado por una resta de expresiones, por lo tanto podemos sacar un común denominador. Podemos sacar en este caso 2 por la raíz de x a la 5 más 1 como común denominador de esta resta. Hacemos la resta y fíjense que ahora en este numerador yo puedo juntar expresiones que tienen que ver con x a la 5. Si yo distribuyo acá 2x a la 5 más 2, después menos 5x a la 5, eso lo podemos escribir de esta manera. En este numerador lo que obtengo es esto, 2 menos 3x a la 5, y tengo una fracción dividido la raíz de x a la 5 más 1 todo al cuadrado. Entonces, esa división lo que hacemos es traducirla con el producto del recíproco de la función denominador. Ustedes se preguntarán por qué no está simplificando la raíz cuadrada con el cuadrado. Lo podría haber hecho. Lo podría haber hecho. Yo decidí en este caso no hacerlo porque yo ahora en el paso que sigue lo que voy a hacer es esto. Yo tengo la expresión raíz de x a la 5 más 1 por raíz de x a la 5 más 1 al cuadrado. ¿Cuántas veces estoy multiplicando raíz de 5 más 1 por sí misma? 3 veces. Entonces puedo escribir este denominador de esta forma. Raíz de x a la 5 más 1 al cubo, este 2 que queda de acá abajo y por supuesto queda un solo numerador que es 2 menos 3x a la 5. Si quieren, también a esta función la podrían escribir de esta forma, ¿no? 2 menos 3x a la 5
dividido 2 por, y acá podríamos poner x a la 5 más 1 elevado a la 3 medios. También podría haber sido una presentación totalmente correcta. Seguimos con el ejercicio 5. Esta función f sub 5 es arco tangente de la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x. Ahí ya no hay una sola composición en juego, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a hacerlo de a poquito. Tengo arco tangente de. Entonces acá para derivar esta expresión voy a aplicar la regla de la cadena. La derivada de la función de afuera, que sería la función arcotangente, evaluada en la función de adentro por la derivada de la función de adentro. Pero ¿quién es la derivada de arcotangente de x? La derivada de arcotangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Pero en el lugar de la x acá, tengo que poner toda la expresión de esta raíz cuadrada. Luego, para derivar la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 1 más x, me encuentro con que tengo nuevamente una composición. Tengo la función raíz cuadrada como función de afuera evaluada en esta función 1 menos x sobre 1 más x. Entonces vuelvo a aplicar la regla de la cadena para derivar este término. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Pero bueno, esa ley la tengo que evaluar en la expresión de adentro. Luego por la derivada de la función de adentro. Son 2 veces aplicar regla de la cadena. Y la derivada de esta expresión ya la voy a calcular aplicando la derivada de una división, ¿no es cierto? Entonces acá ya es un poco más rápido. La derivada de la función numerador es menos 1, que es este menos 1 que vemos ahí, por la función denominador sin derivar. El menos de fórmula, la función numerador sin derivar, por la derivada de la función denominador, y la derivada de la función denominador es un 1 que está ahí escondido, dividido 1 más x al cuadrado, que es la función denominador al cuadrado. Bueno, acá hay productos de varios términos que acá mucho más amerita hacer el esfuerzo por tratar de escribir esta expresión de una manera un poquito más compacta. Dado que la ley de la derivada quedó escrita a partir de un producto de 3 expresiones, las tenemos bien acá diferenciadas, yo propongo en este primer término, por ejemplo, en su denominador realizar la suma de las expresiones sacando como un denominador 1 más x. El término del medio en principio ahora lo voy a dejar tal cual, y al término que sigue, fíjense que este numerador hay cosas que puedo cancelar al distribuir los menos unos que tengo delante de cada uno de los paréntesis. Voy a tener menos 1, menos 1, menos 2 y menos x, menos más x, las x se cancelan. Entonces puedo, en este caso, escribir esta derivada a partir del producto de estos términos nuevamente, en donde en el primero, fíjense que este denominador tengo las x que se van a cancelar y 1 más 1, 2 que queda. Este término denominador es una fracción y para no poner fracción de fracción, puedo esto reescribirlo entonces como 1 más x sobre 2. Al término del medio, ahora sí, lo visualizo como 1 sobre 2 por, y en vez de escribir la raíz de la división, voy a escribir la división de las raíces. Entonces, de nuevo, para no tener una fracción de fracción, reescribo la fracción de esta manera. Y en este caso, a la vez, puedo ver que el 2 lo puedo simplificar con este 2 del numerador y la expresión que queda es un menos 1. En esa visualización final, a la vez, puedo ver que esta expresión la puedo escribir de esta manera. 1 más x elevado a la 1 por 1 más x elevado a la 1 medio. Como tengo la misma base, las exponentes se pueden sumar y entonces me quedaría a la 3 medios, que lo voy a poder juntar con esta expresión que tengo acá abajo, que en este caso, como queda una división, los exponentes se van a restar. 3 medios menos 2 me va a quedar menos 1 medio. Y eso de alguna manera justifica que yo deje a la expresión en este denominador con una raíz cuadrada. En vez de escribir 1 más x a la menos 1 medio en el numerador,
lo dejo en el denominador con una potencia que va a ser positiva y en vez de escribir la potencia fracción, lo dejo como esta raíz cuadrada. Y en este caso, además, podríamos seguir un poquito más y ver que la raíz de 1 menos x por la raíz de 1 más x la puedo escribir como la raíz de, paréntesis, 1 menos x por 1 más x. Y eso hace que en esa expresión 1 menos x por 1 más x obtenga 1 menos x al cuadrado. Y realmente la versión que obtenemos final es mucho más reducida, compacta y presentable que toda esta expresión que teníamos en nuestro primer paso al derivarla. Por último, en esta propuesta de 6 funciones a derivar, nos encontramos con esta función f sub 6, que está definida a partir de la siguiente ley: x elevado a la seno de x. En este caso, tanto la base como el exponente son variables. Para derivarla sabemos muy bien que vamos a utilizar la derivación logarítmica, que consta de una primera parte en la que lo que hacemos es lo siguiente. Escribimos y igual a la ley de la función, aplicamos logaritmo natural miembro a miembro para aprovechar luego las propiedades de la función logaritmo y escribir del lado de la derecha esta expresión apenas modificada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A la expresión seno de x la vamos a dejar multiplicando adelante a la expresión logaritmo natural de x, que es justamente una de las propiedades de la función logaritmo. Una vez realizado ese paso, vamos a derivar ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar a ambos miembros de esta última ecuación que tuvimos. Al derivar el lado de la izquierda, obtenemos la expresión 1 sobre i por i', que la podemos dejar expresada directamente como esta fracción i' sobre i. Y al derivar el lado de la derecha, lo que tenemos es que derivar un producto de expresiones. Entonces, la derivada de la función seno de x, que es coseno de x por la función logaritmo natural sin derivar, más la función seno de x sin derivar por la derivada de la función logaritmo natural, que es 1 sobre x. El paso siguiente justamente va a tener que ver con despejar i' de esta ecuación. Entonces, i' se va a poder escribir como i por toda la expresión que me quedó del lado de la derecha, pero i, ¿quién es? I es la expresión x elevado a la seno de x. Por supuesto, entonces acá yo ya tengo la ley de la derivada de la función, que lo que hago es presentarla con el nombre que se le dio a la función. Entonces sería esta la expresión de la derivada de la función f6. Y con esto ya llegamos entonces al resultado que queríamos. Muchas gracias por ver este material que está hecho específicamente para acompañarlos en el estudio del cálculo. Nos vemos en el próximo video.